Vamos a hablar de este tema IPS y evidentemente la polémica que está instalada, Amalia. 24 horas después, ¿cuál es la resolución que toma la fiscal? Estamos contigo, Juan Carlos. ¿Qué tal, Amalia? Saludos para vos, para Marcelo, los televidentes de C9 a las 9. Estamos en la Fiscalía Barrial número 7 de la zona de Trinidad, nuestra capital, con la fiscal Silvia González para saber qué dijeron estas personas, se presentaron, dieron alguna explicación coherente. ¿Qué tal? Buenos días, fiscal. Buenos días, saludos también a todos los televidentes. El día de ayer, ya en horas de la noche, hemos concluido con las labores iniciales de lo que hace al proceso, ¿verdad? Es decir, nosotros presentamos, el Ministerio Público presentó imputación en contra de uno de los aprendidos, de los que habían quedado aprendidos con el suceso de IPS. Recordemos que en principio fueron 4 personas y ya con el avance de las investigaciones y tratando de aclarar lo que había sucedido, tenemos que solamente uno de ellos llegó a ingresar hasta la sala donde estaba el paciente. Y fue esta persona quien extubó al paciente, ¿verdad? Y lo que él manifestó, bueno, en principio él se abstuvo a prestar declaración indagatoria. El día ayer en horas de la tarde estuvo compareciendo acá a la Fiscalía a los efectos de declarar, pero él se abstuvo. Pero sí en pasillos estuvo conversando con la gente que estaba acá en la Fiscalía, y él lo que había señalado es que él lo hizo por orden del Señor, que el Señor le iba a salvar a su papá y que él tenía que hacer eso, y por eso él le sacó los tubos. Esa fue su manifestación y, vamos a decir, extra proceso. ¿Tuvo algún tipo de actitud extraña acá frente a usted, doctora? Acá en sede fiscal propiamente dicha no, tuvo un comportamiento normal. Claro que tuvimos que tener ciertas medidas de seguridad en nuestra sede, porque sí estuvieron con comportamiento extraño tanto en la zona de IPS como en la comisaría. Entonces extremamos un poco los cuidados y fueron siendo trasladados de a uno las personas que estaban aprendidas. Entonces como que estaban solos. Entonces pudo manejarse mejor la situación y acá tuvo un comportamiento normal. Pero eso mismo no se generó en la comisaría, donde sí estaban con un comportamiento extraño, estaban orando, gritando, realizando alabanzas, estaban hablando en un idioma que realmente nosotros no comprendíamos. Entonces sí, ahí sí estuvieron con un comportamiento raro, ¿verdad? Fiscal, para recordar el nombre de esta persona y la imputación que pesa ahora sobre ella. El nombre por el momento me reservo, ¿verdad?, a los efectos de resguardar también sus derechos. Responde al apellido Barreto, es lo que puedo señalar, ¿verdad? Y con relación a la imputación, fue elevada el Ministerio Público presentó imputación por el hecho punible de tentativa de homicidio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros contemplamos al momento de presentar esa imputación con esa calificación? Bueno, como dije, nosotros estuvimos tomando las declaraciones testificales y principalmente al personal médico, que era el personal que estaba tratando al paciente, que estaba de guardia en ese lugar. El personal médico, para comenzar, tuvo que forcejear, y forcejearon entre varios para poder atajarle a esta persona, porque cuando él ingresa con violencia, ingresa con fuerza. El médico de guardia trató de atajarlo, pero no consiguió. El sujeto le golpeó, le echó al suelo, después se le acerca otro médico a quien nuevamente le golpea, luego se dirige hasta donde está, consigue ubicarle a su papá y le saca los tubos, ¿verdad? El paciente estaba con un cuadro, él estaba en terapia intensiva, su cuadro era grave. El señor estaba a consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió y estaba con un traumatismo cráneoencefálico grave, y además también tenía un trauma pulmonar. O sea que él estaba necesitando de los aparatos para continuar respirando y continuar viviendo. Esas fueron las explicaciones médicas que nosotros recibimos. Al momento que les saca los aparatos, entonces directamente ponen en riesgo la vida del paciente que estaba dependiendo de esos aparatos. Entonces, por eso es que el Ministerio Público presenta esta imputación por el hecho punible de tentativa de homicidio.
Fiscal, ¿qué se va a analizar ahora a partir de este hecho? ¿La salud mental de la persona? ¿Alguna otra prueba? Sí, es un hecho complejo, ¿verdad? Porque nos saca más o menos, se presenta una situación que nunca antes habíamos tenido y deben ser analizados varios puntos, ¿verdad? Entre ellos justamente también sería la salud mental del hoy imputado para determinar si es que tiene o no tiene la capacidad de definir su actuación y si es que él comprende todo lo que él estaba haciendo y las consecuencias de sus actos. Básicamente acá en sede fiscal, así como te digo, él estuvo teniendo un comportamiento normal. Claro que para todos nosotros es llamativo lo que él hizo, pero sí estuvo teniendo un comportamiento normal. Entonces de aquí en adelante nosotros vamos a estar solicitando ya al juzgado a los efectos de que se le hagan las pericias correspondientes de salud mental por los médicos correspondientes. O sea, hablamos de un psiquiatra y hablamos de los psicólogos. ¿A qué pena se expondría esta persona? Bueno, en principio lo que les puedo dar es el marco penal que tiene el hecho punible de homicidio doloso, que es de 5 a 20 años sería el tipo base, ¿verdad? Entonces vamos a decir que se expone a esa pena, pero dentro de la investigación vamos a ir incorporando todos los elementos para ver si es que corresponde esa pena o si es que tiene un atenuante que le favorezca o si es que tiene algún presupuesto que excluya la punibilidad también, porque hablamos también de su salud mental propiamente dicha, ¿verdad? Y las otras aristas de este caso, doctora, los hermanos, ¿qué dijeron en sede fiscal? Bueno, los hermanos son personas que no llegaron a ingresar a la sala donde estaba el paciente. Ellos habían quedado, sí estuvieron armando disturbios, ¿verdad? Pero fue en la parte del pasillo, por eso justamente se dispuso la libertad de estas personas. Y todos estaban hablando de una cuestión religiosa, que ellos estaban actuando de eso por fe, que por fe se iba a salvar el papá. Y realmente el papá estaba con vida y estaba en esas condiciones gracias a la intervención médica. ¿Y hablaban de por qué su hermano reaccionó de esa forma? Uno de ellos señaló que su hermano estaba poseído, ¿verdad? Pero ya no queremos entrar demasiado en detalles en esas cuestiones, ¿verdad? Pero es lo que sí refirió uno de sus hermanos. De cualquier manera, para nosotros lo importante es los resultados que nos arroje la ciencia, porque nosotros nos vamos a basar en los elementos científicos que vayamos recolectando dentro de la investigación. A pesar de estar en libertad estas otras 3 personas fiscales, ¿tienen algún tipo de restricción dentro del hospital? ¿Se les va a prohibir la entrada? ¿Usted sabe de algo de eso? Esas ya son medidas de seguridad que el hospital mismo va a tener que imponer. El hospital va a tener que definir sobre ese tipo de conductas. Perfecto. Compañeros, ¿alguna consulta que quieran hacerle a la fiscal? Sí, voy a poner en importante, altavoz el celular. Gracias, perfecto. Hola, doctora, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo Mongelos aquí con Amalia Cutillo. De hecho, ayer conversamos ya por teléfono, ni bien ocurría la conferencia. Sigue llamando mucho la atención el actuar de estas personas y explicabas por qué uno de los 4 hermanos es el imputado. Ahora, ¿no solicitaste la ayuda o la asistencia de algún entendido en la materia, digo yo, religioso, guión, etcétera? Porque tratar de entender la conducta de esta persona creo que es vital. ¿Por qué actuó de esta forma? Por más que le haya movido la fe, algo más creo que hay, doctora. No, para nosotros lo principal es hacer las diligencias que tengan una base científica. Sí. Porque si bien tenemos una libertad de culto dentro del país y se respeta todo eso, eso tiene un límite, eso tiene un techo que es justamente el respeto a la vida humana. Y acá estuvo en riesgo la vida humana. Entonces nosotros lo que vamos a buscar son los elementos científicos que primeramente nos demuestren la gravedad del hecho en el sentido de que sí se puso en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Y otro de los elementos sería ver si es que esta persona tenía o no tenía sustancias, si es que goza o no goza de su salud mental. Nuestro enfoque va más por el lado científico porque él no tiene una causal de justificación en base a la fe. O sea que su fe no sería una causal de justificación porque eso no la ampara. Entiendo, doctora, es muy importante remarcar por qué lo imputaste.
Discúlpame. Te decía, la imputación que hace sobre él, digo, ¿verdad? ¿Cuál es la carátula justamente? Es importante recordar. Sí, así como señalé, la imputación que nosotros presentamos fue por el hecho punible de tentativa de homicidio doloso. ¿En qué sentido? Vuelvo otra vez a remarcar. El paciente estaba justamente con aparatos que le estaban permitiendo respirar y eso le estaba permitiendo vivir. Desde el momento que le saca esos aparatos, entonces se está poniendo en riesgo la vida del paciente. Pasaban minutos más y el paciente, si es que no tenía esos aparatos, podía morir, porque él estaba viviendo gracias a eso, gracias al soporte médico y técnico que él estaba teniendo en el hospital, y él estaba en terapia intensiva. Doctora, ¿es la primera vez que te toca atender un caso similar a este? De verdad que es la primera vez que me toca atender algo similar. Siempre nos encontramos con situaciones en las que los familiares quieren sacarle ya a los pacientes del hospital, ya sea porque están sanos o porque quieren trasladarle a otro centro asistencial. Ese tipo de cosas nos toca, ¿verdad? Pero ya normalmente es una cuestión conversada con la gente del hospital, y la gente del hospital nos pone a conocimiento: acá tenemos esta situación, ¿verdad? O sea, se ve que no vayan actuando con fuerza. Nunca tuvimos una situación donde se haya ejercido este tipo de violencia y se hayan tomado este tipo de medidas con pacientes que se encuentran en terapia intensiva, en unidad de terapia intensiva. No, nunca. Doctora, por último, se acercaron también los familiares de las personas internadas en UTI. De hecho, Juan Carlos hablaba con la hija del señor, a quien casi extubaron por error. ¿Ellos también presentaron algún tipo de acciones o todavía no? Sí, también concurrieron a esta fiscalía a los efectos también de poner a conocimiento la situación por el otro paciente, pero de hecho que es algo que el personal policial y el Instituto de Previsión Social también ya nos comunicó. Ellos sumaron su manifestación a los informes que ya teníamos. Bien, muchas gracias, fiscal, por tu tiempo. Gracias, Juan Carlos. A las órdenes. Hasta luego, compañeros.